bajar su ventana. Todos. Y me gustaría que por favor se ubicaran en los versículos 1 hasta el 11. Vamos a leerlo. Filipenses 2, 1 al 11. Dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, complete mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este pasaje empieza con algunas condiciones. Si nos dimos cuenta, lo que leímos en el versículo 1 de este capítulo, hay varias condiciones que se establecen para que nosotros podamos sentir un gozo, y se refiere al gozo cristiano. Hay varias condiciones que Pablo nos enumera aquí. Pablo dice: si hay alguna consolación, es decir, si algo nos consuela, debería ser el gozo del cristiano. Si algo es digno de amor, entonces eso también debería ser el gozo del cristiano. Si hay alguna comunión del Espíritu, eso debería ser nuestro gozo. Si hay algún afecto entre los hermanos, ese debería ser nuestro gozo. Si practicamos la misericordia, eso debería ser nuestro gozo. Pablo está diciendo: bajo estas condiciones, hermanos, ustedes me llenan de gozo. No se puede ser de otra manera el gozo cristiano. Si no hay entre nosotros algo que nos consuele, si no hay algo de amor, o mejor dicho, de mucho amor, si no hay comunión del Espíritu en la iglesia, si nosotros no nos extrañamos con entrañable afecto a los hermanos que no vemos, ni tenemos la gentileza de preguntarles en su estado de salud: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu salud, hermano? Si eso no existe
por supuesto que tampoco la misericordia existirá entre nosotros. Algunas veces nos preguntamos por qué no tengo gozo. ¿Te has preguntado? ¿Por qué no tenemos gozo? ¿Por qué no disfrutamos en medio de la vida el gozo cristiano? Hoy vivimos en un mundo sumergido en el egocentrismo del yo. Primero mis necesidades y después de mis necesidades, mis otras necesidades, y después que yo satisfaga todas mis necesidades, entonces quizás voy a pensar en los demás. Pero la vida cristiana nos muestra que es una vida de comunión corporativa, es decir, de un cuerpo. Por eso la Biblia ilustra a la iglesia como un cuerpo, los miembros los unos de los otros. Y aquí encontramos la raíz de los males a nuestra falta de gozo. Hermano, si no estás experimentando consuelo en Cristo, si no estás teniendo esa práctica, cultivar el amor, si no hay comunión en el Espíritu, si no tenemos misericordia con nuestros hermanos, no hay gozo, no habrá gozo. Así que, en primer lugar, nos presenta este desafío para nosotros poder experimentar el gozo en la iglesia. Pablo establece estas condiciones. Si hay tal cosa, si hay esto, si hay esto, si hay aquello, si hay aquello, entonces ustedes me llenan de gozo. Ese es el primer desafío esta mañana para nuestra iglesia. Estos elementos que nos llevan a la unidad es una práctica que nosotros estamos, otra vez la palabra, practicando en nuestra iglesia. Primer desafío. Luego dice Pablo en el verso 2, ¿verdad? Sientan lo mismo. ¿Y cómo uno puede sentir lo mismo por otro hermano? A menos que tome en cuenta lo que dice el verso 2. Dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí es interesante porque Pablo está hablando de uniformidad, Pablo está hablando de unanimidad. Es decir, nosotros tenemos que contribuir a la unidad de la iglesia y no necesariamente todos debemos pensar iguales. No es uniformidad, es unanimidad. Usted y yo podemos pensar distinto sobre algunos aspectos de la Biblia, de la iglesia, de la fe cristiana. Quizás tendrás una postura hoy acerca de las profecías, yo tengo mi postura, quizás tendrás tu postura acerca de otras cosas que tienen que ver con la fe cristiana. No se trata de uniformidad, se trata de buscar la unidad para que podamos experimentar el gozo cristiano. A su nombre. Si queremos experimentar ese gozo, versículo 3, ¿qué no debemos hacer? ¿Qué no debes hacer en la iglesia? ¿Qué no debes buscar en la iglesia? Nada debes hacer por contienda. Nosotros podemos competir, pero no contender entre los hermanos. Competir se refiere al hecho de que nosotros, si tenemos algún tipo de capacitación, de dotación, de dones, lo ponemos al servicio de la iglesia. Por eso Pablo dice que Dios nos halle competente cuando venga por nosotros, nos halle haciendo las cosas que debemos hacer. En ese sentido, nos competimos, nos volvemos competentes en nuestro servicio cristiano. Lo que no debemos es caer en la contienda de la carne, es decir, llevar esto a una práctica donde nos veamos a distancia, donde en las iglesias se desarrollen guerras frías
en los ministerios. Eso no es de Dios. Un ministerio haciéndole guerra fría al otro, eso no es del Señor, porque entonces estaríamos cayendo ¿en qué? En la contienda, o podemos caer en la vanagloria. Mi ministerio es mejor que tu ministerio, mi equipo es mejor que tu equipo, y eso hace que desaparezca de una iglesia el gozo cristiano. La iglesia puede cantar, la iglesia puede tener un buen equipo de música, la iglesia puede tener muy buenas personas que están desarrollando el cántico, pero si estos elementos que acabo de escribir en el primer desafío del versículo 1 y ahora entramos al versículo 2 no están presentes en la vida de la iglesia, no hay gozo cristiano. El cántico se vuelve mecánico, el cántico se vuelve de nuestra fuerza y no del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Nada hagáis por contienda. Ese es un extremo. El otro es hacer las cosas por, ayúdenme, vanagloria, es decir, jactancia humana, jactancia propia. Entonces, ¿cuál es el antídoto a no hacer las cosas por contienda? A no hacerlas por vanagloria? Versículo 3, antes bien, con humildad. ¿Cómo se cultiva la humildad en la vida de una iglesia? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo cultivo la humildad? Bueno, se cultiva la humildad cuando yo estimo a los demás como superior a mí mismo. No en el sentido de que sea mejor que yo. No es lo que la Biblia está diciendo. Cuando dice que es superior a ti, no es en el sentido de que sea mejor que tú. Es en el sentido de darle a ese hermano el lugar de honor que le corresponde dentro del cuerpo de Cristo. Ese hermano tiene un grado de honor dentro del cuerpo de Cristo. En ese sentido, lo estimo superior a mí mismo, porque dentro del cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es superior a todos y Él todos. Entonces yo debo estimar a mi hermano con sus dones, y en ese sentido debo darle honor a mi hermano. Otra forma de cultivar la humildad, versículo 4, ¿qué te dice? Cuando no miras por lo tuyo propio, porque eso es egoísmo, ¿sí? Cuando nosotros miramos por lo nuestro propio, pero ¿qué importa si el hermano lo encuentro allí en la vía y yo no quiero perder el tiempo, yo quiero seguir? ¿Qué importa si el hermano quiere venir a la iglesia, pero yo ni estoy pendiente porque no lo voy a traer? ¿Qué importa esa cosa? ¿Será así? ¿Será así? ¿Qué te dice el verso 4? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí entra este principio del cuerpo de Cristo. Si un miembro se duele, todos los demás se compadecen. Si un miembro se alegra, todos los demás deben también sentirse alegres por el logro de ese hermano. Lo demás es egoísmo. Y aquí entra ahora, a partir del verso 5 hasta el verso 11, un cántico. Se cantaba en la iglesia antiguamente, en los primeros tiempos de la iglesia. Esto se convirtió en una doxología, es una exaltación a Dios por medio de Cristo. Versículo 5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en la iglesia este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que preguntarnos a partir de ese versículo 5, ¿cuál fue el sentir
que tuvo Cristo. ¿Cuál fue el sentir por el cual Él vino a este mundo? Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren, primero la Biblia nos dice en el versículo 6, comienza a hablar de cuál fue el sentido o el sentir o la actitud que tuvo Cristo. Nos dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Detrás de esa expresión del verso 6, nosotros podemos extraer algo para nuestras vidas. Si Cristo, siendo superior a todos, si Cristo, siendo Dios superior a todos, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, nosotros somos llamados también a no aferrarnos a cosas que puedan destruir la unidad de la iglesia. Nosotros somos llamados a no aferrarnos a todo aquello que pueda traer daño y perjuicio a la obra de Dios. Por eso fue interesante cuando los discípulos abordaron a Juan el Bautista acerca del ministerio de Jesucristo, y la pregunta fue esa: ¿qué piensas tú acerca de la obra del Señor? Jesús parece que bautiza más gente que tú. ¿Cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? ¿Quién lo recuerda? ¿No lo recuerda? Es necesario que Él crezca y yo mengue. Me llama la atención cuando dice es necesario. La obra de Dios no pertenece a ningún hombre. La obra de Dios no pertenece a ningún ministerio. Por más que el Señor nos use, la obra de Dios le pertenece a Dios. Él decide, preste atención, Él decide a quién elevar y Él decide a quién quitar. Él decide a quién darle más dones y a quién darle menos dones. Él decide a quién usar más y a quién usar menos. Él decide a quién va a desarrollar un ministerio más fructífero y quién no lo va a desarrollar. Él decide dónde tú vas a servir. Él decide cuándo tú vas a servir, el tiempo que te tocará servir, el día que vas a tener que partir. Él decide cuándo tú vas a entrar al ministerio y cuándo debes salir del ministerio. Él decide cuándo tú tienes que hacer una transición del ministerio y cuándo no deberías hacer una transición del ministerio. En pocas palabras, el Señor decide todo en cuanto a su obra. Amén. Y es algo a lo cual nosotros tenemos que acostumbrar. Porque nosotros humanamente queremos méritos, queremos mirar nuestros ministerios más desarrollados que otros, soñamos con tener una visión, y no está mal todo eso. Pero lo que debemos estar conscientes es lo que dice el verso 6. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esa palabra, ese verbo es interesante. No se aferró, pudiendo haberlo hecho. A veces nosotros no entendemos esto en la vida de la iglesia y nos convertimos en piedra de tropiezo para el desarrollo de la iglesia, porque nos estamos aferrando a algo, nos queremos amarrar a algo dentro de la iglesia y no queremos que nadie toque esa área de nosotros.
No queremos que toque nuestro ministerio, no queremos que toque nuestra visión, no queremos que toque la manera en que estamos haciendo las cosas, no queremos que nos digan que necesitamos correctivos. Como que olvidamos otra vez que el ministerio no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. La obra es de Dios. Lo dijo Pablo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tú puedes sembrar, tú puedes edificar ministerio, tú puedes regar ministerio, tú puedes tratar de desarrollar ministerio, una tarea dentro de la iglesia, pero si Dios no da crecimiento, no funciona. Sencillamente la obra es de Dios. Haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, no se aferró. Todo lo contrario, versículo 7. ¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Nótese que esta expresión, forma de Dios, y luego forma de siervo, no está diciendo que Él dejó de ser Dios. Dice que siendo en forma de Dios, y luego dice tomando forma de siervo. Algunos lo han interpretado que esto se refiere a la humanidad de Cristo. Está implícito, pero no es eso, porque bien hubiera dicho antropos, tomando forma de antropo. No dice así. Tomando forma de siervo, antropo, que se refiere a hombre. Dice tomando forma de siervo, es otra cosa. Jesús se hizo hombre para ser siervo, es lo que está diciendo Pablo. La humanidad de Jesús fue el vehículo por el cual Él sirvió a los suyos, por lo cual Él fue a la cruz. Así que eso nos debe dar a nosotros una lección esta mañana. ¿Para qué Dios te ha dado ese cuerpo tan hermoso? Cuando te paras frente al espejo y te ves tu hermoso cuerpo, ¿para qué crees que Dios te lo ha dado? Para ser cierto. Para ser cierto. Para ser cierto. Por eso Dios te ha dado ese cuerpo, hermano. Reconozco que a veces yo no cuido mi cuerpo, debo cuidarlo mejor. ¿Por qué? Porque si yo cuido mi cuerpo mejor, seré un mejor siervo. Es decir, tendré más fuerza para servir al Señor, para servir en su obra. Por eso estamos viviendo un tiempo difícil, ¿verdad? Después de la pandemia, muchos cuerpos quedaron afectados. Muchos cuerpos están afectados. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de cuidar nuestros cuerpos, porque queremos servir mejor al Señor. El vehículo del servicio que Dios nos ha dado es nuestro cuerpo. Es bueno que lo adornes, es bueno que lo vistas, pero también es bueno que lo cuides, porque no sirve un cuerpo bien vestido y bien adornado si el cuerpo está mal. Así que el Señor nos da eso. No se aferró en ser en forma divina, sino que hecho hombre sirvió a la obra de Dios, sino que se despojó a sí mismo, versículo 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí hay una relación interesante. ¿Por qué nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad de vivir? Para servir. Por eso decía que Él es quien determina el tiempo que nosotros hemos de vivir. Y el tiempo que hemos de vivir es para servir a la obra de Dios. Si no lo estás mirando así, es bueno que comiences a hacerlo. Porque cuando nosotros
estemos en la presencia del Señor, Él no va a decir otra cosa que hiciste con tu tiempo, que hiciste con tus recursos. Lo que va a decir es qué hiciste con ese vehículo que yo te di, ese cuerpo, cómo lo usaste, en qué lo estás usando, qué están viendo tus ojos, qué están oyendo, dónde estás poniendo tus manos, hacia dónde estás dirigiendo tus pies, qué estás hablando. Versículo 8. Ahora sí, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nótese que no dice que alguien lo humilló. Ciertamente muchos humillaron a Jesús, pero fue porque Él lo permitió. No fue porque había un poder sobre Él. Dice que se humilló a sí mismo. Si usted ha notado bien el cuadro de los evangelios, Jesús, después que pronuncia aquellas palabras, consumado es, dice que inclinó sus cabezas y entregó el Espíritu. Es decir, fue un acto voluntario de Él, decir, dejó de respirar y muere. Es el único ser que tiene esa capacidad de poner su vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Y esa es una gran diferencia entre nosotros y la humanidad de Cristo, porque Él nace voluntariamente como hombre, vive voluntariamente como hombre y muere voluntariamente. Y allí viene esto. Usted no nació voluntariamente, ¿o sí? No, dos personas se pusieron de acuerdo y conspiraron contra nosotros. Usted vive porque tiene que vivir, no le queda otro. Y vas un día a morir y no te queda otro. Por más que trates de tener ese día, no nos queda otro. Así que entre el momento en que nacemos involuntariamente hasta que morimos involuntariamente, ¿qué nos toca? Dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Bueno, nos toca humillarnos delante de Dios y servirle todos los días de nuestra vida. Es lo que nos toca. Nos toca saber que somos polvo y un día tenemos que ir a la tierra. Y después vendrá alguien y sembrará una matica sobre nosotros. Pero ya no estaremos allí. ¿Dónde estaremos? Estaremos con el Señor hasta que Él vuelva otra vez por nosotros. Los hermanos podrán hacer con nosotros abonos para las matas y no lo sabemos. Sí, es interesante eso, porque algunos cristianos piensan que cuando morimos vamos a dormir. No, usted va a dormir suficiente el resto de su vida. Después que usted muera, usted va a estar más vivo y activo en la presencia de Cristo. Créame. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Así que nosotros, al partir de esta tierra, sí vamos a cerrar nuestros ojos, pero luego los vamos a abrir y nos vamos a dar cuenta, si creíste en el Señor, que estás en la gloria, que estás ante el Señor. Así que cuando la Biblia habla de que nosotros dormimos, no se refiere específicamente a nuestro espíritu, se refiere a nuestro cuerpo, que queda inerte, depositado en tierra. A usted no le importa qué le van a hacer a ese cuerpo. Eso no es problema suyo, no es problema mío. Hay gente que cae en problemas, no, pero es que hay que sacarlo con la cabeza hacia el sol.
porque si no lo sacas con la cabeza hacia el sol, él no va a estar tranquilo allí. ¿Dónde aparecen esas cosas? Métanlo así, con la cabeza, mirando hacia allá, porque es la forma en que va a descansar. Mire, esa persona, con todo respeto, ya no sabe nada. Y lo ponen de lado, si lo ponen volteado, si lo ponen boca abajo, si lo ponen boca arriba, si lo entierran así parado, no importa. No sabemos nada. Nosotros caemos en la presencia del Señor. Algunos cristianos se rompen la cabeza, bueno, pero si se quema, y si lo queman y lo incineran, y entonces ¿cómo va a resucitar ese poco de ceniza, ese polvito que quedó allí? Y dime de los cristianos que han muerto en alta mar y los ha devorado un pez, que han muerto en un incendio y no encuentran su cuerpo. Lo que tenemos que entender, mis hermanos, que nosotros no estamos amparados por nuestro aspecto físico. Nosotros estamos amparados por el poder de Dios. Así que no es problema de Dios cómo nosotros partamos, Él verá cómo va a hacer que resucitemos. A su nombre. Gloria a Dios. Y estando en la condición de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Eso es el legado del Señor para los cristianos, la obediencia. La obediencia. Nos toca obedecer a Dios hasta la muerte. ¿Qué quiere usted? Obedecer al Señor ahorita que tiene la oportunidad de obedecerle hasta la muerte, o obedecerle porque Dios nos va a someter a un proceso de ajuste y te va a exponer a la muerte. Prefiero obedecerle mientras puedo obedecer y no esperar el último de mis días o los últimos de mis días tristemente en una cama agonizando para luego decir perdí mi tiempo, no serví al Señor, qué malo que no invertí mi vida bien. Si tuviera la oportunidad de hacerlo, es una gran mentira. Si tuviera la oportunidad de volver a hacerlo, volverías a hacerlo bien. ¿No ha notado? Hay gente que dice, si Dios me levanta de esta cama, voy a servirle con toda mi fuerza? He escuchado eso más de una vez para darme cuenta que no lo hace. Se miente a sí mismo porque Dios no puede ser burlado. Entonces es una gran mentira que alguien que esté allí a punto de decir, si Dios me da la oportunidad, no, tú tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. ¿Qué pretendes ahora? ¿Y un cuerpo que ya no vale mucho? ¿Cómo crees que Dios va a usar ese cuerpo si ya no vale mucho? ¿Ya se deterioró? Lo que nos toca es clamar por la misericordia de Dios, si llegamos a tener ese tipo de experiencia, que Dios nos guarde para irnos con el Señor. No nos queda otro. Un primo mío, alguien le dijo, bueno, el Señor te va a levantar de aquí, ten fe. Toda su vida había jugado con la fe cristiana. 3 meses en la iglesia, 4 meses fuera, 1 año en la iglesia, tiempo fuera, así vivió su vida. Su testimonio dejó de ser creíble. En medio de una enfermedad agonizante, alguien le profetizó, Dios te va a levantar, ten fe, Dios te va a levantar. Se alegró esos días, sí, el Señor me va a levantar, sí, el Señor lo levantó, se lo llevó a la gloria. Que no podemos jugar con Dios. Dios no puede ser juzgado. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Pablo coloca eso allí al final del verso 8? Muerte de cruz. Pablo no dice sencillamente Jesús fue obediente hasta la muerte, sino exalta ese sustantivo, muerte, y muerte de cruz. ¿Qué piensan ustedes de eso? Para darnos a entender que la muerte de Cristo se distingue
de manera superlativa al resto de los tipos de muertes que puedan existir. Porque la muerte de Cristo, en términos mayores, es la única muerte que realmente tiene sentido. Porque su muerte tuvo un propósito. Si Jesús no muere, usted ni yo estuviéramos hoy sirviendo al Señor. Si Jesús no muere, no hay tampoco resurrección. Y si Jesús no muere, mucho menos hay salvación. Y si Jesús no muere, nosotros todos estamos fritos, mis hermanos, listos al infierno, porque no hay esperanza. Por eso es interesante recordar siempre la manera como Pablo describe en este cántico. Recuerden que es un cántico que él está exaltando al Señor en su humillación. Es como paradójico. Está Pablo en los versículos 5 al 11 exaltando al Señor en su humillación. Cristo dejó su gloria y tomó forma de siervo. Cristo se hizo hombre, Cristo se humilló, Cristo se dio, Cristo fue obediente, obedeció todo, cumplió el mandamiento y muerte de cruz. Pablo está exaltando al Señor aquí para demostrarnos que Él es el modelo de la vida cristiana para nosotros, que tenemos que tratar de imitarlo. Haya pues, no quiero que lo olviden, versículo 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es la invitación y luego la describe. Número 9. Ahora viene el resultado de la humillación del Señor. El resultado de su humillación. Por lo cual Dios también le exaltó. Y para que entendamos, dice, hasta lo sumo. ¿Qué significa eso? Que el que descendió del cielo, volvió al cielo. Pero no humillado, sino exaltado, glorificado. Y ahora está sentado en el cielo, entronizado, reinando. Algunos cristianos están esperando que Cristo reine. Ya Cristo reina. Ya Él es el rey. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Solo alguien que ha sido coronado de gloria sobre toda la creación puede decir eso. Ya Él reina. Lo único que esperamos es que el rey venga. Amén. El rey venga. No nos interesa, yo no sé si usted es amilianista o milenialista, que es la posición si usted espera 1000 años de reino o no. Yo soy de la posición que ya reinamos. Yo no estoy esperando un milenio. Perdóneme si usted espera un milenio, le respeto su posición teológica. Está esperando que el Señor venga y va a estar 1000 años reinando con Él. Amén. Ese es lo que usted espera, es lo que usted cree. Amén. No lo voy a discutir, tampoco se lo voy a imponer como pastor. Yo creo que ya el Señor reina. Yo no estoy esperando un milenio, 1000 años de reinado. Si usted la tiene, amén. No soy de la posición dispensacionalista, soy de la posición reformada. Cristo ya para mí reina. Él subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ya Él reina. Y si Él ha de venir, va a venir como rey. Entonces, cuando digo esto es porque no le encuentro sentido al milenio. Respeto a lo que tiene la posición milenialista, pero no le encuentro sentido al milenio. Un rey que viene 1000 años, reina con su pueblo, después 1000 años desaparece, el diablo es suelto y se desata otra vez el caos. ¿Qué tipo de rey es ese? Yo no le veo sentido. O sea, si Él va a venir a reinar, es a reinar. Entonces 1000 años
todo chévere, todo paz, todo amor, paz. Y después, hermanos, se nos desata el caos porque el diablo es suelto y todo el mundo a correr. ¿Qué tipo de rey es ese? Perdóneme, no acepto la posición milenarista. Si usted la tiene, otra vez la respeto, pero no es de mi posición. La tenía y la cambié, estudiando las escrituras. Si usted la tiene todavía, la mantiene, y espera la escritura y dice, no, es así, amén, yo no voy a hablar con eso, amén, lo felicito. No nos vamos a arreglar con eso. Somos hermanos en Cristo y pienso que los dos vamos a ir al cielo. Amén. Y habrá una sola puerta. ¿Para qué nos vamos a poner a pelear? Este de la posición, este de aquella. Todos vamos a entrar por la misma puerta, creo yo. Bautistas, reformados, pentecostales, luteranos, presbiterianos, toda esa gama de la selva cristiana. Todos vamos a entrar por allí, porque todos hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Amén. Y entonces, versículo 9, el Señor le exaltó, Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo grado de autoridad, su rey, el rey de la iglesia, el Señor, cabeza de la iglesia, fue coronado cabeza de la iglesia. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aquí hay algo también. Algunos piensan que Dios le dio el nombre de Jesús. Ya Jesús tenía ese nombre. Jesús el Salvador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál fue el nombre que le fue dado? ¿Cuál fue el nombre? Señor. El nombre no es un nombre. El nombre es un título de autoridad. Lo que le fue dado a Jesús es el título de autoridad. Jesús es el Señor. Ese es el nombre, Señor. Por eso Pablo dice, para que en el nombre de Jesús, el Señor Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Usted cree, hermano, que los demonios se van a arrodillar delante del Señor? ¿Usted cree que todo el mundo ese día, cuando el Señor manifieste su gloria, todos van a estar de rodillas? Bueno, yo pienso que más que rodilla es el hecho que se refiere a que todos tendrán que reconocer que Él es el Señor. Uno puede estar de rodillas ante alguien y en el corazón no reconocerlo. Yo creo que tiene que ver con que todos reconocerán y todos tendrán que confesar, toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oremos al Señor. Padre, gracias